Entonces vamos a empezar con esta clase. Como nosotros sabemos, el movimiento de los proyectiles, nosotros estamos caracterizados por ser un movimiento en el cual un plano se mueve a través de un plano vertical, ¿cierto? Y su trayectoria solamente depende de quién, de la velocidad inicial y de la aceleración de la gravedad. Si nosotros nos acordamos, esto era el movimiento de un proyectil, ¿cierto? Aquí lo coloco la imagen, y ya estoy grabando, si no me equivoco. Tal y como nos dice el libro de Szymanski, el movimiento de un proyectil es en un plano vertical y depende de su trayectoria únicamente depende de la velocidad inicial del lanzamiento y de la aceleración debido a la gravedad. Eso es el movimiento de proyectil típico que nosotros vimos en el pre, ¿verdad? Que nosotros asumíamos que no hay efectos de fricción y nada por el estilo, ¿cierto? Entonces, analizaremos eso, ¿verdad? Ese es el movimiento típico de los proyectiles. ¿Qué es lo que lo caracteriza o es interesante? Como nosotros estamos dándonos cuenta, en este movimiento de proyectiles, ¿qué es? Es el resultado simplemente de la combinación de un movimiento horizontal ¿a qué cosa? A velocidad constante en X y en el eje vertical ya no es constante, ¿verdad? En el eje vertical ya es un movimiento vertical de aceleración constante, ¿cierto? Eso es lo que caracterizaba el movimiento de proyectiles que nosotros pre, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues obviamente significa que la aceleración que interactúa en todos los instantes de la trayectoria es igual a cero en el componente ni o la componente horizontal y el negativo a la gravedad con la componente j. Esto obviamente es para un marco de referencia x positivo hacia arriba y y positivo hacia arriba, ¿cierto? Esto es lo que caracteriza al movimiento de proyectiles común, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es lo que nosotros ya sabemos. De tal forma que se cumple que en el eje X que vamos a tener que su desplazamiento en X simplemente va a ser la componente de la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué la componente? Porque recordemos que si usted aquí tiene su partícula Pepe, usted la lanza a una velocidad inicial V, ¿cierto? ¿Y qué tiene esta velocidad inicial? Tiene, como nosotros ya sabemos, componente horizontal, ¿cierto? Tiene una componente horizontal y tiene una componente de velocidad inicial vertical, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros tenemos. Y tiene un ángulo de lanzamiento. Si el ángulo tita de lanzamiento, o bueno, la dirección del vector es siempre con el eje horizontal, ¿verdad? Vamos a tener una caracterización de toda la vida. ¿Cuál es esa caracterización de toda la vida? Que la componente en X es la magnitud de esa velocidad inicial, coseno del ángulo, y la componente en Y es la velocidad inicial, seno de ese ángulo de lanzamiento, ¿verdad? Recordemos que al ser un Bequerra, ¿verdad? Con respecto aquí al eje X, y es positivo en sentido antihorario, ¿verdad? Eso es lo común, ¿verdad? De tal forma que, ojo, tienen que ser muy críticos, recordemos que tenemos que ser muy críticos al descomponer vectores, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay que ser muy críticos al descomponer vectores, ¿ok? De tal forma que el desplazamiento horizontal también lo podemos ver como la magnitud de la velocidad inicial, coseno de ese ángulo, por el tiempo, ¿sí o no? Porque en el eje X tenemos un movimiento a velocidad constante. Es decir, que esta componente horizontal, en cada instante de la trayectoria, esta componente, v sub x, no cambia. No va a cambiar ni en dirección ni en magnitud. Quien sí cambia es la componente vertical. La componente vertical del proyectil sí va a cambiar en cada instante en la trayectoria. Y de hecho, lo podemos ver en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica que, como les digo, en este caso estoy extrayendo las imágenes del libro de Szymanski, ¿verdad? Ok. La componente de la partícula horizontalmente no va a cambiar en ningún instante de la trayectoria, ¿verdad? Tal y como nosotros lo sabemos, es constante en todo momento. ¿Quién sí va a cambiar? Y podemos verlo aquí de manera gráfica. La componente vertical, mientras la partícula sube, ¿qué es lo que ocurre cuando la partícula sube? Nosotros lo podemos analizar como si fuera un movimiento aislado de un tiro vertical, miren. Verticalmente, esa componente
es como si tuviéramos un movimiento aislado, en el cual esa componente, a medida de que va aumentando en altura, va a terminar frenando en algún punto de altura, va a terminar frenando, de tal forma que al terminar de frenar, llega a velocidad de cero, esa componente vertical, y luego empieza a acelerar hacia abajo. Recuerden, cuando empieza a caer, acelera. Por eso es que empieza a crecer en la componente vertical, pero de manera negativa, porque hacia abajo es negativo. Pero aumenta la rapidez. ¿Por qué aumenta la rapidez? Porque la magnitud de este vector se empieza a hacer cada vez más grande, ¿ok? Se empieza a hacer cada vez más grande. En el punto de altura máxima, como ustedes se acordarán por el pre, en el punto de altura máxima sí existe velocidad. Sí hay velocidad en el punto de altura máxima, pero es una velocidad constante, es la velocidad de la componente de lanzamiento horizontal, ¿cierto? Eso es lo que veríamos. Un movimiento simplemente del tipo, ¿cuál es la palabra? Un movimiento en el eje vertical, simplemente un movimiento de proyectil, ¿verdad? De tal forma que las ecuaciones que gobiernan ese movimiento es que el desplazamiento vertical es la velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de gravedad tiempo al cuadrado. Ojo, aquí es negativo siempre y cuando su marco de referencia sea x y y, ¿verdad? Ojo con eso, porque realmente la ecuación dice que es aceleración en y, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? La velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. ¿Qué más tenemos? Que la velocidad alargado en y menos el doble de la gravedad por el desplazamiento vertical que experimenta la partícula. ¿Sí, no? Esas son las ecuaciones que nosotros tenemos comúnmente. Las ecuaciones típicas de toda la vida que nosotros ya hemos visto. Estas ecuaciones se pueden traducir también en las siguientes, ¿verdad? En que el desplazamiento vertical también va a ser igual a la velocidad inicial, seno del ángulo, menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Acá, ¿qué tenemos? Que la velocidad final en y la podemos traducir como la velocidad inicial, seno de tita, menos gravedad por el tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Son las ecuaciones típicas, ya todos las conocemos, ¿verdad? Y como lo sabemos nosotros ya, la rapidez en cualquier instante de la trayectoria, nosotros la podremos calcular como ¿qué? Como que la rapidez de la velocidad es la en y que tenga la partícula en ese instante, ¿verdad? Es decir, que si usted quiere la rapidez que hay en este punto de la velocidad, la magnitud de esta velocidad, empleamos simplemente esta ecuación, ¿cierto? Eso es simplemente lo que es un movimiento de proyectiles típico de toda la vida, ¿verdad? Componente horizontal siempre constante, componente vertical es variable debido a una aceleración constante conocida como la de la gravedad, ¿ok? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Simplemente es eso. Eh, de lo cual, de estas ecuaciones nosotros podemos obtener lo que se conoce comúnmente como ecuación de la trayectoria para movimientos de proyectiles. ¿Cómo obtenemos la ecuación de la trayectoria? Nosotros podemos obtener la ecuación de la trayectoria a través de dos simples ecuaciones muy comunes. ¿Cuáles son? Que el desplazamiento es velocidad inicial, coseno tita por tiempo, y a través de la del desplazamiento. ¿Ok? A través de estas dos ecuaciones nosotros podemos obtener la de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria no es nada más ni nada menos que usted obtenga una ecuación y en función de la posición. ¿Ok? Es decir, que justamente se la conoce como ecuación de la trayectoria porque también se mide en metros. Y si usted obtiene una ecuación de y que depende de x, lo que usted graficaría es su trayectoria del movimiento, ¿ok? Entonces nosotros podemos obtener eso también en proyectiles. ¿Cómo yo lo puedo obtener? Si yo sé que desplazamiento es x final menos x inicial, y esto es velocidad inicial, coseno del ángulo por el tiempo,
¿Sí o no, chicos? Si yo inicial en x es 0, ¿qué obtengo? Que la posición es igual a la velocidad inicial coseno de tita por t. ¿Qué tal si eso lo mando a dividir? De tal forma que tengo velocidad inicial coseno de tita. En problemas de proyectiles les puede ayudar bastante, porque hay profesores que no les gustan que simplemente empleen la ecuación de manera directa, sino que les gusta que la demuestren si es que ustedes la van a emplear. Entonces, teniendo esto, el y, el desplazamiento delta y, sí lo vamos a definir como un y final menos un y inicial, o simplemente un y cualquiera. Y un y inicial, porque ese y inicial puede ser una altura desde la cual nosotros estemos lanzando. ¿Ok? De tal forma que, ¿qué tenemos? Que y menos y sub 0 es velocidad inicial, seno de tita. Aquí acabo de ver que me comí el término de tiempo, ¿verdad? Ahí quedaría. Velocidad inicial seno de tita por t. Pero el tiempo nosotros ya lo definimos como ¿qué? Como x sobre velocidad inicial coseno del ángulo. Y aquí ocurre algo chévere, pues. ¿Qué es lo chévere? La velocidad inicial con la velocidad inicial se simplifican, ¿verdad? Y acá ¿qué nos queda? Menos un medio de la gravedad y el tiempo al cuadrado. Pero otra vez, el tiempo al cuadrado lo expresamos en función de x, es decir, velocidad inicial, coseno de tita, y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Seno sobre coseno sabemos que es la tangente. Y si este y es igual a y sub 0 más x por la tangente, el ángulo de lanzamiento menos gravedad por x al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sobre qué cosa? Sobre dos veces de tita, ¿sí o no? Y ahí usted obtiene lo que se conoce como la ecuación de la trayectoria de un proyectil, ¿ok? Esta es la ecuación de la trayectoria de un proyectil, ¿ya? Esa es la ecuación de la trayectoria, ¿ya? Si usted va a GeoGebra y usted dibuja esto, si vamos a GeoGebra y dibujamos esto, va a ver cómo se va a dibujar la trayectoria de un proyectil. Miren, ¿qué tal si yo grafico esto en GeoGebra? Vamos a asumir que nosotros analizamos el siguiente movimiento. Supongamos que nosotros lo lanzamos, un proyectil cualquiera, a una altura de 5 metros. ¿Les parece bien? Ya. Ahora ustedes díganme la velocidad inicial con la que lo quieren lanzar. 10 metros sobre Alguno segundo. en el chat, cualquiera. 10 metros. ¿Cuánto? 10 Ya. metros sobre segundo, Supongamos que profe. lanzamos a 10 metros sobre segundo y otro compañero dígame el ángulo de lanzamiento. Puede ser cualquiera. 38. ¿Cuánto? 38, escucha, ¿estoy bien? 38. Ya. 38 o 48. 38. Ya. 38 grados. Ya. Y vamos a ver qué es lo que ocurre si hacemos esto en GeoGebra. Entonces, ya sabemos el ángulo, conocemos la velocidad. Entonces, como ejemplo, ¿cómo nos declararía la ecuación de la trayectoria? Y es igual a y sub 0, y sub 0 vale 5, más x por la tangente de 38 grados, menos la gravedad sobre x al cuadrado por 2 por 10 al cuadrado, coseno al cuadrado de 38. Ahora, una recomendación que yo sí les voy a dar en esto de acá, al usar la ecuación de la trayectoria, es que sean muy cuidadosos cuando descomponen la velocidad inicial, ¿ok? Recuerden que hay veces que el problema les puede dar el ángulo. ¿Cómo les explico? Hay veces que usted puede tener un lanzamiento de este tipo, ¿verdad? Y usted, una componente que es positiva y la otra negativa. Entonces, no se vayan a comer ese signo, porque lo tienen que terminar arrastrando en la ecuación de la trayectoria, ¿ok? No se vayan a comer ese signo, ¿ya? Entonces, ahorita voy a ir a GeoGebra y voy a dibujar esa ecuación de la trayectoria y vamos a ver que en efecto vamos a modelar una trayectoria de un proyectil, ¿ok? Es 5 más x, incluso si ustedes pueden, háganlo en GeoGebra y van a ver cómo obtenemos lo mismo. Profe, graficaría, pero si abro GeoGebra mi computadora explota. Ya, entonces yo ahorita estoy graficando esto, ¿ok? Ya les voy a compartir la pantalla para que vean. Ok, ¿Qué digo mi computadora? Mi celular. ya. Y miren esto. Ahorita les comparto. Sure. Sweet. Aquí estamos. Y si usted puede ver, ahorita sí ya debería ver, miren lo que grafica GeoGebra.
Esto es una parábola, ¿sí o no? Y movimiento característico de un movimiento de proyectiles, ¿qué es? Una parábola. Y miren, con el eje Y, ¿dónde parte? Coordenada de 5, ¿sí o no? X0, Y5. Dense cuenta. Súper chévere, ¿verdad? ¿Sí o no? Súper chévere. Miren, incluso podemos hacer una trayectoria oblicua, ¿verdad? Una con ángulo de lanzamiento cero. Dense cuenta. Súper chévere, ¿verdad? Ahora, el lado izquierdo de acá realmente no lo tienen que dibujar, el lado izquierdo, porque ese lado se está obteniendo con tiempos negativos. Entonces, tiempos negativos en física no tienen significado, ¿verdad? Entonces, eso. Dense cuenta cómo usted, conociendo esta ecuación, podemos modelar la trayectoria de un proyectil. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Súper chévere. Interesante. ¿Listo? Entonces, igual les dejo esto, graficado. Esto acá les sirve por si ustedes quieren practicar alguna vez y quieren verificar si los cálculos están bien, podemos obtener esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es lo común. Nosotros sabemos esto que es muy común, ¿verdad? Ya. De aquí usted puede utilizarla sin fin, cuando hay simetría, por ejemplo, usted puede emplear las ecuaciones comunes que tal vez usted alguna vez, dependiendo que haya estudiado, las ha de haber visto, las ecuaciones de simetría, ¿verdad? Sí. Pero realmente recuerden que solamente son válidas, como su nombre indica, en condiciones de simetría, ¿verdad? Solamente ahí son válidas esas ecuaciones, valga la redundancia, ¿verdad? Siento que esa ecuación me hubiera sido muy útil en el pre, la verdad. Ujú. Esta ecuación es chévere, realmente la mayoría de problemas en el pre que les pedían alguna distancia o algo, con esta ecuación sale muy rápido. Por eso es que en el pre les dicen que no la pueden utilizar a las que la conocían, porque los problemas salen muy rápido. Son problemas que salen súper rápido utilizando simplemente esa ecuación. Salen al ojo, digamos, simplemente con saberla o demostrarla. Por eso les pedían que la demuestren a los estudiantes que estaban en el pre. Entonces, eso es lo que ocurre en el movimiento de proyectiles. Simplemente, como se dan cuenta, no es nada, mantenemos esos conceptos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acá ya adentro van a haber obviamente problemas de cinemática así, tranquilos, comunes, pero también van a haber otros problemas de proyectiles en los cuales ya no tenemos aceleración de cero en el eje X, sino que también podemos tener aceleración, tal cual una aceleración en el eje X. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer ahorita un problema de ese estilo. ¿Ok? Eh, ¿Gustan que demostramos las ecuaciones de simetría o prefieren que no? La verdad sí quisiera ver la demostración, honestamente. Ya, a ver. Entonces vamos demostrando algunas ecuaciones de simetría. Oh, y se los voy a poner obviamente de rojo, solo en simetría, aunque no las van a utilizar tanto, pero igual es bueno que vean. Recordemos que Profe, simetría, me quita dígame. el PDF. Sí, seguimos viendo el GeoGebra. Ah, ya, mil disculpas. Me había olvidado. Ahora sí. Ahora sí se debe ver. Ahí tenemos Y. En simetría, recordarán, usted lanza una partícula con una velocidad v sub cero, tuki, y esta empieza a viajar. Un movimiento simétrico, como ya lo sabemos, es un movimiento en el cual lo que pasa en un ladito se ocurre en el otro ladito, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nosotros podemos demostrar en simetría? Lo primero que nosotros podemos demostrar en simetría, voy a darle nombre A y este punto B, es lo siguiente. El desplazamiento que hay entre el cuerpo A verticalmente y B, ¿cuánto vale? Es la posición en B menos la posición en A. Ambos, para nuestro marco de referencia, están en la misma posición. Y aparte de eso, están a una altura de cero. Es decir, que el desplazamiento vertical es de cero. Y de hecho, esto es obvio o tiene que cumplirse, porque como usted se acordará, si una partícula parte de un punto A y regresa a ese mismo punto, el desplazamiento
siempre es de cero, ¿sí o no? Cuando hacemos una trayectoria cerrada, el desplazamiento de la partícula siempre va a ser de cero. No hay cambio de posición, ¿verdad? Ahora, de aquí a acá vamos a definir una distancia d, ¿cierto? El desplazamiento que hay horizontalmente entre el punto A y el punto B, ¿cuánto vale? Posición final en B, perdón, menos la posición inicial que está en el punto A. En el punto A sería posición de cero y el punto B sería una distancia de, ¿sí o no? Una distancia de, que eso se va a conocer como la distancia máxima que va a tener en condiciones de simetría, ¿cierto? La distancia máxima que nosotros podemos emplear en las condiciones de simetría, ¿ok? Ahora, la partícula llega a un tiempo t de vuelo, vamos a darle nombre, t sub b, que lo vamos a definir como tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la demostración del tiempo de vuelo. ¿Cómo obtenemos la demostración del tiempo de vuelo? Si yo sé que el desplazamiento vertical que hay entre A y B es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado, que ya sabemos que el desplazamiento es simplemente de Serapio, ¿ok? Entonces, ¿qué conseguimos acá? Que cero es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Pero este tiempo al cuadrado es el tiempo de vuelo, ¿sí o no? Y aparte de esto podemos hacer un factor común tiempo de vuelo. De tal forma que, ¿qué obtenemos? Que cero es igual al tiempo de vuelo por la velocidad inicial en y menos un medio de la gravedad por el tiempo de vuelo. De aquí, ¿qué obtenemos? Obviamente obtenemos lo siguiente, que el tiempo de vuelo es de cero. ¿Esto qué significa? Estamos en el piso. Este tiempo de vuelo, ¿qué significa? Es obviamente el inicio del movimiento, ¿verdad? Inicio del movimiento. Cuando estamos en el inicio del movimiento, obviamente no hay desplazamiento, ¿verdad? Y lo otro que obtenemos, a su vez, es ¿qué cosa? Que cero también tiene que ser igual a la componente vertical menos un medio de la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Y esto qué nos da? Un medio de la gravedad por el tiempo de vuelo, perdón, aquí no es al cuadrado, es igual a la velocidad inicial en y. ¿Sí o no? De tal forma que, ¿qué obtenemos? Que el tiempo de vuelo es dos veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero a su vez, algo sumamente chévere es que nosotros sabemos que esa velocidad inicial es velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad, ¿sí o no? Siempre y cuando tengamos esto, ¿verdad? Velocidad inicial, tita, aquí está componente en X, y la componente en Y, ¿verdad? Y aquí obtenemos esa primera ecuación, la famosísima ecuación del tiempo de vuelo, ¿verdad? La famosísima ecuación que todos nosotros hemos visto alguna vez, que me ponen, oye, tú puedes calcular el tiempo de vuelo así, pero ojo, no olvidar que esto es válido en condiciones de simetría, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular la distancia máxima horizontal. La distancia máxima horizontal, ¿cómo lo obtengo? Yo sé que el desplazamiento de A a B va a ser igual a mi distancia máxima horizontal. Y a su vez yo sé que esto es un MRU, porque la componente horizontal es una componente que no varía en el tiempo. Entonces, ¿qué sabemos? Que esto va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo, ¿verdad? Por el tiempo de vuelo. La velocidad inicial en X, ¿cuál era? Velocidad inicial, coseno del ángulo, por el tiempo de vuelo, y esto es igual a la distancia. Pero ojo, este tiempo de vuelo, por simetría, nosotros ya sabemos cuánto vale, ¿sí o no? Por las condiciones de simetría, sabemos que este tiempo de vuelo es dos veces velocidad inicial, seno de tita, por la gravedad.
por nuestras condiciones de simetría. De tal forma que, ¿qué obtenemos? Velocidad inicial coseno del ángulo por 2 veces velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad, y esto es igual a la distancia máxima horizontal. De tal forma que, ¿qué obtenemos? Velocidad inicial por la velocidad inicial es v cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado por 2 veces seno de tita coseno de máxima. Y ahora, por trigonometría, ese 2 veces velocidad inicial por trigonometría, este señor de acá les recuerda a alguien. Este señor de acá les recuerda a alguien. 2 veces seno de tita por coseno de tita se les hace familiar. Parece una propiedad, pero no sé cuál. Ujú. Es una propiedad trigonométrica, ¿cierto? Una identidad trigonométrica, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda cuál nos da? Bueno, no El importa. que no doble. Ajá, el seno de ángulo doble. Obtenemos eso, el seno del ángulo doble. Y de aquí aparece la famosísima ecuación de que la velocidad inicial al cuadrado por el seno de ángulo doble sobre la gravedad es la distancia máxima horizontal. Y aquí es la famosísima distancia máxima que nosotros obtenemos en simetría. Simplemente empleando estas ecuaciones. Bien. Simplemente aplicando nuestras condiciones de simetría, ¿ok? Ya. Y ahí está la demostración de estas ecuaciones, del tiempo de vuelo y de la distancia máxima. Ahora, la cuestión es, ¿qué va a ocurrir si, como les decía, ya no tengo aceleración en el eje, si tengo ahora una aceleración en el eje X? Pues realmente nosotros no tenemos que tenerle ningún miedo. Y para eso vamos a hacer este problema. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con velocidad de 20 metros sobre segundo, desde la azotea a una altura de 50 metros. La pelota, además, es empujada por el viento, produciendo un movimiento de aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide obtener la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y de impacto, la altura máxima medida desde el suelo y el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración, ¿verdad? Esto es interesante porque al inicio el movimiento del cuerpo, ¿qué parece que va a hacer? Dense cuenta que solamente es lanzado con velocidad vertical hacia arriba, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Al inicio lo que tenemos es lo siguiente. Eje X, eje Y, está a una altura de 50 metros, ¿cierto? Es interesante porque al inicio la partícula componente vertical, netamente, ¿verdad? De más 20 metros sobre segundo. Pero, ¿qué ocurre? A su vez está siendo empujada por el viento, una aceleración en X de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Y a su vez, ¿quién también está interactuando en este mismo momento? Una componente de la aceleración vertical que es de menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Esto qué va a producir? ¿Qué creen que nos va a producir? Esto de acá va a producir que esta partícula empiece a moverse como una especie de proyectil, pero un proyectil ya no común,
sino un proyectil que en el eje X está siendo acelerado. Va a ser un proyectil el cual no va a ser simétrico, obviamente, y se va a empezar a mover con una aceleración, ¿ok? Entonces, vamos a analizar. Para el eje Y, ¿qué sí conocemos? Por nuestro marco de referencia, la posición inicial de la partícula en Y, ¿cuánto vale? 50 metros, ¿sí o no? Esto va a recorrer una distancia D, ¿sí o no? Va a recorrer una distancia D, la partícula va a llegar aquí al piso, ¿sí o no? Con una velocidad, vamos a poner una velocidad V cualquiera, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Conocemos la posición inicial, conocemos la velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? 20 metros sobre segundo positivamente, ¿sí o no? Y con eso es todo lo que sabemos. La posición final, valga la redundancia, es de 0 metros. Y su aceleración vertical, sabemos que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es el movimiento de un proyectil de manera vertical de toda la vida, ¿sí o no? Y nosotros conocemos sus ecuaciones, ¿verdad? Como les dije, nosotros podemos demostrar las ecuaciones a través de integrales, como ya lo hemos hecho anteriormente, o simplemente ya podemos utilizar las ecuaciones, ¿verdad? Porque esta aceleración es una aceleración constante. Entonces, simplemente podemos emplear las ecuaciones típicas. El desplazamiento, ¿qué va a ser? La velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí o no? ¿El desplazamiento cuánto es? Posición final menos posición inicial, es la velocidad inicial, que es 20 por t, menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. Listo. La posición final, Serapio, ¿verdad? Llegamos al piso. El inicial es menos la posición inicial que es 50 positivo, ¿verdad? Entonces acá nos va a quedar que menos 50 es igual a 20 veces el tiempo menos un medio menos 4,9, ¿verdad? Por el tiempo al cuadrado. ¿Y de aquí qué obtenemos? Que cero va a ser igual a, disculpen, a menos 4,9 veces el tiempo al cuadrado más 20t más 50, ¿verdad? ¿Verdad? Y de aquí podemos obtener este tiempo t, que es el tiempo t en el que cae la partícula, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar? Ya saben, la fórmula general. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos el cuádruple de a por c sobre el doble de a, siendo de toda la vida, para obtener ese tiempo de vuelo, ¿verdad? De aquí sabemos que a es igual a menos 4,9, sabemos que b es igual a 20 y sabemos que c es igual a 50, ¿verdad? Coloquemos todo esto en la calculadora. Me sale a mí que el primer tiempo es de 5,83 segundos. El segundo tiempo, en cambio, es de menos 1,75 segundos.
¿Ok? Sabemos que tiempos negativos no tienen significado físico y tiempos positivos, obviamente, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Ya sabemos que el tiempo es 5,83 segundos, ¿verdad? Entonces, la distancia máxima, ¿cómo la podemos obtener, chicos? ¿Verdad? En el eje X, ya analizando el movimiento, ¿qué va a hacer? En el eje X, ¿qué va a ocurrir? Tenemos aceleración en X, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado positivamente, y esto es constante. Es decir, que en el eje X tenemos un mRV. Un delta X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en X sabemos que es cero, ¿verdad? La partícula solamente se lanza con velocidad inicial. Vertical, pero no horizontal, ¿cierto? Pero el empuje del viento es la que produce que la partícula tome este movimiento del tipo parabólico. ¿Sí o no? Entonces simplemente ya nos toca despejar. Ese desplazamiento delta X, démonos cuenta que va a ser la distancia d, ¿verdad? Porque el cambio de posición desde aquí hacia acá simplemente es d. Y ya, despejando, ¿qué nos va a quedar? Un medio por 2 por 5,83 al cuadrado. Ya está. ¿Cuánto nos da esto? 33,9 metros aproximadamente. O 33,99 metros, podemos. 33,99 metros. Si se dan cuenta, ya. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer en ese primer literal. No, no es nada tan diferente a lo que previamente nosotros hemos analizado, ¿verdad? Simplemente lo único que cambió es que ahora tuvimos un empuje que me dio una aceleración en el eje X. Pero de ahí no es nada diferente a lo previamente que hemos estudiado, ¿verdad? Luego nos pide la altura máxima que puede obtener el cuerpo medida desde el suelo, ¿verdad? Entonces, para obtener la altura máxima, ¿qué sabemos que va a ocurrir? Que en esta altura máxima, la partícula, ¿qué va a tener? Una velocidad v que es en el eje X que está cambiando. Ojo, la velocidad v que vamos a tener ahí va a ser VOX más aceleración en X por el tiempo, ¿verdad? Porque la componente en Y vale cero, ¿sí o no? Cuando llega a altura máxima se frena la componente vertical y llegamos a componente vertical de cero, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay una aceleración en X, no hay problema, porque se sigue cumpliendo que la velocidad en Y en ese punto va a ser de 0 metros sobre segundo, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que la velocidad en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo, ¿qué va a pasar? Esto es en H max, ¿sí o no? ¿Qué va a dar? Menos la velocidad en Y es igual a menos la gravedad por el tiempo. Y de igual forma que obtenemos que la velocidad inicial en Y sobre la gravedad es igual al tiempo, ¿verdad? Esa velocidad inicial en hecho obtendríamos el tiempo t, ¿verdad? ¿Cuánto nos da esto? Que en 2,04 segundos la partícula llega a la altura máxima, ¿verdad? Entonces, como nos piden la altura máxima que se mide desde el suelo, simplemente ¿qué va a hacer? Podemos tomar el marco de referencia en el piso, ¿verdad? Y simplemente de la ecuación del desplazamiento, ¿qué vamos a poder obtener?
Hay que reemplazar simplemente, ¿verdad? La posición final menos la posición inicial es velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de gravedad tiempo al cuadrado. En otras palabras, la posición final es posición inicial más componente vertical por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Y la posición final cuál es? Cuando llega a este punto de acá. H max, ¿sí o no? Aquí sabemos que la posición final es la altura máxima y la posición inicial es esa posición de 50 metros. ¿Ya? Sabemos que el tiempo en que le toma llegar a ese punto es de 2,04 segundos y ya solamente nos queda despejar. Y va a ser igual a 50 más 20 por 2,04 al cuadrado. ¿Qué vamos a obtener? 70.4 metros. Ya, 70,4 metros. Listo. Y sí, está perfecto. Ajá. Si lo redondeamos un poquito más, obtendremos que esa Y, que sabemos que es la altura máxima, es simplemente 70,41 metros. ¿Sí o no? Ahí está. Obtenemos esa altura máxima que nos pide el problema. Ya la obtuvimos. 70,41 metros. No hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, en el literal C sí es un poquito diferente, ¿verdad? ¿Por qué es un poquito diferente? Porque nos dice el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de la altura sobre el suelo durante el tiempo de su vida, ¿verdad? Entonces, aquí voy a dibujar esto, simplemente. Ya, tenemos lo mismo, ¿verdad? Durante el tiempo de su vida, ¿qué significa? Que va a ser en un tramo. Hay que especificar tiempo de su vida, porque recordemos que la partícula puede estar o aquí o acá, ¿sí o no? Puede estar en esos dos mismos lugares. Uno es mientras sube y el otro es mientras baja. Entonces, sí es válido que nosotros nos digan en dónde está, ¿verdad? Sobre todo para este literal C. Es sumamente importante que nos digan que se refiere al tiempo de su vida, ¿verdad? Ahora el otro es que nos dice esta siguiente información. Encuentre la aceleración tangencial y normal cuando se encuentra a 60 metros de altura. Ok. A 60 metros de altura, ¿ya? ¿Qué significa? Que la posición final va a ser de 60 metros medido desde el suelo. Justamente de aquí a acá, 60 metros. ¿Desde qué posición parte la partícula? De la posición de 50 metros, ¿verdad? Nuestro marco de referencia justo lo pusimos en el piso. Ojo, la aceleración que experimenta como vector, ¿cuál es? 2,0 i menos 9,8 j metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. ¿Sí se acuerdan? Tenemos componente en X y componente en Y que experimenta esta partícula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos de las anteriores clases, la aceleración tangencial la podemos obtener como ¿quién? Como el producto punto de la aceleración, la velocidad, sobre la magnitud de la velocidad, ¿sí o no? Y la aceleración radial se la puede obtener como la raíz cuadrada de la aceleración, es decir, de este señor, su magnitud, menos la aceleración tangencial al cuadrado, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Entonces, yo necesito la velocidad en cuanto está en el punto en el que está subiendo, es decir, acá, ¿verdad? Yo quiero obtener esta velocidad que voy a poner de naranja, esta es velocidad v. Eso es lo que estamos buscando, esa velocidad v. Y buscamos lo que sería, si lo dibujamos, buscamos esta componente tangencial y esta componente de aceleración radial.
Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad, chicos? Eso es lo que estamos buscando. Ya. Entonces, vamos con lo primero. Delta Y, otra vez, es la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado, ¿cierto? De aquí, ¿qué sabemos? Esto es 60 menos 50, es la velocidad inicial, que ¿cuánto vale? 20 por t menos 4,9t al cuadrado, ¿sí o no? 60 menos 50 es 10. 10 es igual a 20 veces el tiempo menos 4,9t al cuadrado. Despejamos para cero y ¿qué obtenemos? Menos 4,9t al cuadrado más 20t menos 10 es igual a cero, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hay que utilizar otra vez ecuación cuadrática, ¿verdad? T va a ser igual a menos 20 más menos la raíz de 20 al cuadrado menos el cuádruple de A, que es menos 4,9 por menos 10. Todo esto sobre el doble de 4,9, ¿verdad? Todo esto sobre el doble de 4,9. Y esto de acá, ¿cuánto nos va a dar, chicos? A ver. Vayan calculando ustedes también. No se olvidarán de poner esos negativos que están ahí. Aquí me di cuenta que me comió un negativo en el denominador. ¿Cuánto nos da el primer tiempo? Nos da un tiempo de... A ver, alguien que me ayude. No se asusten si le dan los dos tiempos positivos, por si acaso. No se vayan a asustar. ¿Ok? El primer tiempo a mí me da un tiempo de 3 puntos, pongámosle 50 segundos. Y el segundo de 0,58 segundos. Como yo les dije, nos va a dar dos tiempos positivos. ¿Está correcto que nos dé dos tiempos positivos? Sí, está correcto. Lo que hay que saber identificar es cuál es el que yo tengo que utilizar. Este tiempo de 0,58 segundos va a ser nuestra solución. Este es cuando sube la partícula. Obviamente, porque si parte del tiempo 0 segundos, llega acá, tiene que pasar un tiempo, supongamos el de 0,58, sube, 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 baja, sube, 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 llega a la misma altura de 60 metros y obviamente en el tiempo de bajada tuvo que ser un tiempo mayor. Es decir, que este tiempo de acá no es que sea erróneo, simplemente me está diciendo qué es lo que pasa, en cuánto tiempo va a llegar a la bajada, ¿verdad? Ahora, como les dije, en el eje vertical, sabemos que su ecuación es velocidad inicial en Y, es igual a la velocidad final en Y, es la velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en X más la aceleración por el tiempo, pero la velocidad inicial en X es cero. Y el tiempo con el cual vamos a trabajar para obtener estas componentes es el de 0,58 segundos, obviamente, ¿verdad? De tal forma que, ¿qué obtenemos? La velocidad en Y, ¿qué va a ser? 20 menos 9,8 por 0,58. Y la componente de la velocidad en X va a ser 2 por
0.58, ¿verdad? Y aquí, ¿qué obtenemos? Que la componente de la velocidad en y es 14.3 metros sobre segundo y la componente en x en ese instante de tiempo es de 1.16 metros sobre segundo. Es decir que nosotros podemos formar ese vector de velocidad que hay en el tiempo de 0.58 segundos. Es un vector de componente en y de 14.3 j metros sobre segundo. ¿Sí o no? Ambas componentes son variables en el tiempo. Recuerden eso, porque hay una aceleración en el eje X, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Para aplicar la aceleración tangencial y tanto la radial, vamos a hacer cálculo de la magnitud de la velocidad y magnitud de la aceleración, ¿cierto? La aceleración, como mencioné anteriormente, es esta de acá. 2 menos 9.8 j, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cierto? La magnitud, la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, ¿cuánto va a ser? 1.16 al cuadrado más 14.3 al cuadrado, una raíz cuadrada. ¿Alguien me ayuda con este cálculo, por favor? Y la magnitud de 2 al cuadrado, ¿verdad? Eso nos queda. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien que ya haya calculado la rapidez, cuánto le dio? A ver. Yo calculándola me sale 14.35 metros sobre segundo. Y calculando la magnitud del vector aceleración, me sale 10 metros sobre segundo exactamente. ¿Para qué vamos a usar esto? Porque como les dije, la aceleración tangencial es el producto punto de la aceleración, punto de la velocidad, sobre la rapidez. Es decir, vamos a hacer el producto punto 1.16i más 14.3j sobre la rapidez, que ya la calculamos, es de 14.35. ¿Ya? Como nosotros sabemos, el producto punto será 2 por 1.16 más 3, ¿cierto? Todo esto sobre 14.35. ¿Estamos o no? Ahora, dense cuenta que esta aceleración tangencial me va a dar negativo. Me va a dar negativo. Me da menos 9.60 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Esto tiene sentido que me haya dado negativo? Sí, tiene sentido, ¿verdad? Porque como les expliqué en la anterior clase, bueno, en la anterior, ¿qué significa que sea negativa la aceleración tangencial? Que esta aceleración tangencial está en dirección contraria a la velocidad. Eso es chévere, sí, porque eso significa que está desacelerando a la velocidad, ¿verdad? Recordemos que la aceleración tangencial es la encargada de los cambios en la rapidez, es decir, de los cambios en la magnitud de la velocidad. Entonces, al ir en dirección contraria, hace que la velocidad en magnitud decrezca. Decrece hasta que llega acá a una componente solamente horizontal. Ahora, en módulo, que es lo que nos mandan a calcular, la aceleración tangencial es de 9.60 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto de acá significa que es contraria, o podemos poner dirección opuesta a la velocidad. ¿Sí o no? Es lo único que nos está indicando.
Eso es lo que nos indica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, ninguna. Entonces, eso es simplemente lo que nos indica. Ahora, queremos la radial. Como les dije al inicio, la radial, ¿qué es? Simplemente la magnitud de la aceleración al cuadrado, que ya lo obtenemos, es 10 menos radial, simplemente va a ser 10 al cuadrado menos 9. Fácil. ¿Cuánto nos queda la aceleración radial entonces? A ver, 2.8, 2.80 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Y ahí muere el literal C. Obtuvimos la tangencial y la radial. Eso es simplemente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En cuenta, aplicamos todo lo que hemos visto hasta ahora en movimiento de dos dimensiones o de tres dimensiones, movimiento curvilíneo, ¿verdad? Simplemente es aplicación de todo esto que ya vimos anteriormente. Por eso es que, como yo les dije una vez, en el movimiento de acción tangencial, ¿sí o no? En el movimiento de aceleraciones tangenciales y aceleraciones radiales. Así que si alguna vez alguno dijo en el pre que había esto, pues sí, está en lo correcto. Nosotros podemos calcular la tangencial y radial también en movimientos del tipo parabólico, ¿verdad? No solamente son para movimientos circulares, como nosotros comúnmente hemos trabajado, ¿verdad? Pero una pregunta, Dígame. en el caso de tiro parabólico, ¿para qué sirve sacar estas aceleraciones? En el caso de movimiento parabólico, por ejemplo, en un movimiento parabólico normal, en la última clase, nos sirve para lo siguiente. En la última clase hubo una pregunta teórica, eh, acá arribita, que nos pedía analizar, mira que esta pregunta acá nos dice dibujar en las posiciones A, B, C, D y E el vector velocidad, el vector aceleración y sus componentes normal y tangencial. ¿De qué nos sirve calcularlas o graficarlas? Es para explicar cómo cambia la velocidad, porque recordemos que la aceleración tangencial se encarga de cambiar la rapidez en el movimiento del cuerpo y la aceleración radial, en cambio, es la encargada de los cambios en en el movimiento del cuerpo. El uno hace que cambie la rapidez, es decir, que hace que la magnitud de la velocidad en el trayecto de subida se haga más pequeña, mientras que en el trayecto de bajada la aceleración tangencial va en la misma dirección. Eso produce que aumente la rapidez. Por eso es que mientras sube frena y mientras baja va a llegar hasta el infinito. Va a bajar hasta donde llega el piso. La radial, como les dije, nos sirve para analizar cómo nos ayuda esta componente a hablar sobre cómo cambia la trayectoria y también para calcular el radio de curvatura que hay en ese momento. Por ejemplo, si esta es la trayectoria parabólica, me sirve para yo calcular en este punto, por ejemplo, la curvatura que hay en este punto donde se encuentra la forma ahí. Para eso nos sirve, tanto la aceleración tangencial como radial en movimientos parabólicos. Y como les dije al inicio del movimiento de dos dimensiones, estas dos componentes de aceleración tangencial y radial siempre están apareciendo en los movimientos curvilíneos, siempre aparecen, siempre van a aparecer, bueno, la tangencial no siempre va a aparecer, ¿verdad? Va a depender de si cambia la rapidez, pero la radial, en un movimiento curvilíneo, en la aceleración radial, siempre va a aparecer, porque esa es la encargada de que el cuerpo forme esas curvas, la radial. En cambio, la tangencial, como les dije, puede como no aparecer. La tangencial aparece si la rapidez cambia, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve, para analizar bien cómo está cambiando todo, ¿ok? Ya, para eso es que aparecen acá. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que hacer en el caso de que
Como les decía, en el caso de que ahora tengamos un movimiento en el cual no es tan típico del movimiento parabólico que estamos acostumbrados, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, se formó un movimiento parabólico en el cual tenemos aceleración en X y punto parabólico, ¿verdad? Vamos con otro ejercicio de movimiento parabólico, pero ahora sí, uno, entre comillas, común de toda la vida, ¿verdad? Bueno, no de común, sino un problema que lo han de haber visto anteriormente, en otros problemas. ¿Qué nos dice? Nos dice que un golfista golpea la pelota con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo con un ángulo de inclinación de 25 grados con la horizontal. Si el terreno de juego desciende con un ángulo promedio de 5 grados, determine el tiempo de vuelo, determine el tiempo que le toma a la partícula de ir de A a B y la distancia entre el golfista y el punto B donde toca el terreno por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dense cuenta que conocemos la velocidad inicial con la que la partícula es lanzada, bueno, la rapidez inicial, ¿verdad? Es de 40 metros sobre segundo y tiene un ángulo de inclinación de 25 grados, ¿sí o no? 25 grados de ángulo de inclinación. Ahora, estos problemas donde tenemos que la distancia de, ¿cuál es? Déjenme tomo una captura al dibujito para que lo podamos ver más claro. ¿Ya? Este es el dibujito, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia de? ¿O cómo podemos relacionar la distancia de? Démonos cuenta que de aquí a acá y de aquí a acá, ¿qué se forma, chicos? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y esta recta que voy a hacer de azul, en azul voy a hacer un poquito gruesa, aquí, ¿qué representa? La distancia que hay entre A y B. Dense cuenta que el desplazamiento vertical que hay de A a B va a ser este vector y el desplazamiento horizontal es de tal forma, si observamos cómo geométricamente se forma ese triángulo rectángulo sumamente chévere, ¿verdad? Entonces obtenemos lo siguiente, miren, el desplazamiento que hay de A a B y el desplazamiento ángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo con un ángulo de inclinación de 5 grados, ¿verdad? Porque este ángulo, aquí tenemos 5 grados y obviamente esos 5 grados se reflejan acá, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de esto? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar un marco de referencia no tan común. Voy a tomar Y positivo hacia abajo y X positivo hacia la derecha. Entonces, es decir, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Y dense cuenta qué es lo que voy a relacionar. El desplazamiento vertical que hay de A a B va a ser la velocidad inicial, ¿cierto? Pero observemos esto, mira. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Pero fíjense algo, por el marco de referencia la velocidad inicial, porque hacia arriba ahora es negativo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos la magnitud que es 20, bueno, 40, perdón, seno de 25 grados por el tiempo. Si no va a ser más un medio de la aceleración vertical, ¿sí o no, chicos? ¿Verdad? Eso pasa cuando cambiamos el marco de referencia. Y entonces, ¿qué obtenemos? Que el desplazamiento vertical es, vamos calculando esto, no quiero tener unos 40 seno de 25, menos 16,9 t más 4,9 t al cuadrado. Y ahora, si analizamos el desplazamiento delta x que hay de A a B, ¿qué va a ser? Simplemente velocidad inicial en el tiempo t. ¿Esto cuánto nos da? 40 coseno de 25 nos da 36,3 veces el tiempo, ¿sí o no? Y algo sumamente chévere. ¿Qué tal si yo divido la ecuación 2 sobre la ecuación 1? Dividiendo 2 sobre 1, ¿qué vamos a obtener? Perdón, 1 sobre 2, disculpas. ¿Qué obtenemos? Que delta de Y
el desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal, ¿qué es? Menos 16.9 veces el tiempo más 4.9 veces el tiempo al cuadrado sobre 36.3 veces el tiempo. ¿Sí o no, chicos? 36.3 veces el tiempo. Y fíjense algo, si hago factor común t por menos 16.9 más 46 veces 3 el tiempo, ¿qué pasa? T con T se simplifican. Y ahora, la parte clave de este problema es que esta relación de delta Y sobre delta de X, yo la puedo relacionar con el... Sí, ¿verdad? Porque si yo llamo al grados que es el opuesto, que es delta de Y, sobre la adyacente, que es delta de X, entonces, este señor que yo tengo acá, ¿quién ha sido finalmente? Este señor que nosotros tenemos acá, asombroso, es este señor de acá, ¿sí o no? En otras palabras, la tangente 16.9, mandemos ese 36.3 a multiplicar, Profe, es tiempo nomás. sí, punto 3 por la tangente de 5 grados, menos 16.9, ¿y qué vamos a obtener? 36.3 tangente de 5, y ese 4.9 mandémoslo a dividir directamente. Todo esto sobre 4.9 nos va a dar igual al tiempo. De esa forma, usted puede obtener el tiempo sumamente rápido. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto nos da esto? 4.10 segundos va a ser igual al tiempo en que le toma la partícula volar. ¿Se dan cuenta? Un análisis interesante, ¿cierto? Sumamente interesante, ¿verdad? De esa forma podemos obtener el tiempo muy, muy rápido. ¿Ok? No me esperaba volver a ver eso de dividir ecuaciones. Ajá. Es algo curioso, dense cuenta. El dividir ecuaciones nos sirve full, si se dan cuenta, nos sirve full. El movimiento parabólico es una estrategia muy chévere, la verdad. Es una estrategia que les puede salvar toda la vida. Entonces, es una herramienta poderosa. Una herramienta poderosa. Y ahora, finalmente, si queremos la distancia de A a B, ¿qué va a hacer? Sumar estas dos componentes, ¿verdad? Esa distancia, finalmente, ¿qué va a hacer para el literal B? La distancia de AB simplemente hace la raíz cuadrada de, ¿qué cosa? El desplazamiento de AB al cuadrado más el desplazamiento horizontal al cuadrado. ¿Tenemos las ecuaciones para calcular todo esto? Sí. Anteriormente habíamos planteado esto acá. Anteriormente planteamos el desplazamiento y anteriormente planteamos el desplazamiento vertical y horizontal. Finalmente, nos queda reemplazar, ¿cierto? Lo podemos poner todo ahí dentro en la raíz cuadrada, si querés, 0.9 por 4.10. Ojo, esto colóquenlo con cuidado, más 4.9 por 10 al cuadrado. Vamos a ponerlos aparte. Ya, será todo esto. Ya voy a subir el problema. Ahí. Ya. A ver ¿qué me dice? Gracias. Ya. Entonces, ahora solamente nos toca reemplazar acá. Este me da 13.08 metros. Y el desplazamiento, 4.10,
es de 148,83 metros. Y ahora sí, simplemente sumamos esto en la calculadora otra vez, ¿verdad? Y finalmente, podemos obtener la distancia. La distancia de AB va a ser 148,83 al cuadrado más 13,08 al cuadrado, una raíz cuadrada, ¿sí o no? Se lo podemos dejar como que la distancia de AB es de aproximadamente 149 metros. Y listo. Súper chévere. Es un problema interesante. Esto puede ser... En el pre creo que algunos hicieron ejercicios en pizarra, ¿no? ¿O no? Porque, a ver, les voy explicando un poquito más cómo es física mecánica. En física mecánica, las actividades por día son, bueno, por lo general CL es mente de clase teórica, ¿ok? Por lo general es 10 minutos CL, el resto 50 minutos clase teórica y media hora en pizarra, dependiendo qué ejercicios les pongan. Dependiendo del profe, también hay algo que se conoce como reactivos en clase, que son como una lección, como no sé si se acuerdan en el pre que al final les tomaron tareas vía aula virtual. Ahora acá también serán como ejercicios vía aula virtual, que también se los envía a veces como tarea, dependiendo del profe. Y de ahí le sacan reactivo, puede ser reactivo de pizarra o reactivo individual, como les indicaba. Así más o menos serán sus clases. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con esto? No, profe. Entonces, eso, pilas ahí. Entonces, en física mecánica, ajá, mínimo si practiquen un día uno que otro ejercicio, porque en pizarra de ley van a tener que hacer ejercicio. Ujú, pilas con esto de acá. Ahí está. Ujú. A ver si tengo otro ejercicio. No se olvide subir la clase, profe. Sí, todas están subidas por si acaso, muchachos. Les voy a poner una pregunta teórica, simplemente para ver cómo estamos. Déjenme la busco. Física mecánica, física mecánica, física mecánica. Acá está. Quiero ver cómo estamos de manera teórica, ¿ok? Ya, ya les coloco la pregunta. Ya, a ver, encontré la pregunta. Tuki, tuki, tuki. A ver qué tal están, muchachos. A ver, a ver. Simplemente algo para ver. Después, mañana veríamos lo que es movimiento circular y obviamente algunas pequeñas pautas. ¿Qué nos dice este problema? Nos dice que, tuki, ahí está. Una pastilla se desliza a rapidez constante. En base a esto, mañana hablaremos de movimiento circular con el circular, ¿ok? Una partícula se desliza a rapidez constante a lo largo de una trayectoria circular plana sin fricción, como se ilustra en la figura. En términos de esta información, ¿qué podemos afirmar? Su aceleración es siempre nula, su aceleración es siempre tangente a la trayectoria, la velocidad de la pastilla cambia con el movimiento, la magnitud de su aceleración aumenta continuamente, la magnitud de la aceleración a veces aumenta, o mi respuesta no está en las opciones. ¿Qué creen que ocurre acá, muchachos? Su aceleración no es nula. Ujú, su aceleración no es nula, ¿verdad? Esa es una. ¿Verdad? Ya sabemos que su aceleración no es nula, 100%. ¿Qué Yo creo aceleraciones que tienen que sería, aparecer acá?
Yo creo que sería la C. ¿Ya? ¿Qué más que dicen el resto? A ver, los quiero escuchar. O escribir en el chat. A ver, La respuesta es la F, profe. Ya está. están sus opciones. Analicemos poquito a poquito. Ya sabemos que la aceleración es nula y que la rapidez es constante, ¿cierto? Tenemos rapidez constante. ¿Eso qué significa? Si lo analizamos como movimiento curvilíneo, ¿verdad? Es justamente chévere porque como lo que hemos hablado ahora en el movimiento curvilíneo. Supongamos que aquí está la partícula A. ¿Qué sabemos siempre? Por definición, el vector velocidad en este punto, ¿verdad? El vector velocidad de A es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Ahora, ¿qué tal si estamos en este punto ahora, en el punto B? Dibujemos otro. ¿Qué? La ma- Ajá, la magnitud, ¿cierto? Porque es la rapidez. Entonces sabemos que y la rapidez en el punto A son iguales, porque se supone que se mantiene constante. En magnitud no cambian, pero hay un cambio ¿en qué? En dirección, ¿no? dirección. Eso, muy bien. Hay un cambio en dirección. Hay un cambio en dirección. ¿Qué nosotros sabemos sí o sí? Hay dos componentes que puede tener, como yo les había dicho, siempre que hay un cambio de dirección o un cambio de, de magnitud, ¿quiénes aparecen? ¿Verdad? Aceleración radial y tangencial. Ajá, la aceleración radial y la aceleración tangencial. La radial es la acción de este cuerpo, pero la tangencial era lo de cambiar la rapidez. Entonces, ¿cuál va a aparecer aquí? Siempre que tenemos trayectorias curvilíneas, como les La dije, radial. es la radial. Pero la tangencial va a aparecer, no, ¿verdad? En este caso, Ajá, en este caso no aparece porque no cambia la rapidez. Y recordemos, la aceleración tangencial también por definición, ¿qué era? Era la derivada de la rapidez. Ojo, no de la velocidad, de la rapidez. Si la rapidez es constante y usted la deriva con respecto al tiempo, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Cero. Cero. Ajá. Justamente porque no está haciendo cambiar la rapidez. Pero la aceleración radial sí va. Y a su vez podemos observar que la velocidad no es la misma en puntos, ¿verdad? Hay puntos donde la velocidad es diferente en dirección. Y siempre que la dirección de la velocidad cambia, aparece una aceleración. Esa aceleración es la radial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta ahora, chicos? la C. La C, correcto. Ay, la tiene. Lo sabía. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. La C va a ser la encargada en este caso. ¿Ya? No se olviden eso. Mañana vamos a Solo me aprender. tomó dos pres para no olvidarme de eso. Solo me tomó dos pres. Muy bien. Importante es acordarnos. Y ¿cómo se llama? En la siguiente clase ya, ¿cuál es la palabra? Ya vamos a ver movimiento circular. Vamos a aprender una expresión que creo que no la han visto ustedes, que es que la aceleración es la aceleración angular, producto cruz, radio velocidad. Vamos a aprender qué son estos. Pero ya le digo yo que este señor, si no me equivoco, ajá, esta es la aceleración tangencial y este señor es la aceleración radial. Vamos a tener dos definiciones nuevas, porque creo que nunca han visto la aceleración en términos de un producto cruz, ¿verdad? Si no me equivoco. No tanto, pero yo sí recuerdo en un examen me tocó sacar la aceleración, creo que era la angular mediante un producto cruz. Ajá. Porque lo que sí hemos visto es que la velocidad es el producto cruz del angular con el vector radio, ¿verdad? O la aceleración angular, perdón, o el vector aceleración, también la podemos ver como aceleración angular cruz radio, ¿verdad? Pero lo nuevo que vamos a ver es que la tangencial y la radial, no sé si lo quieran ver, ningún problema. Mañana, profe, mañana.
Una pequeña definición extra que no se toma tanto acá, clase de hoy. Ya subiré la grabación, el PDF. Igualmente, profe, cuídese Bien. mucho.